Pero el relato sigue y fíjense cómo, movidos por la misericordia, Jesús quiere enseñarnos que las amistades más crueles, que las grietas más grandes, que las dificultades más imposibles se sanan con compasión, no con dureza, no sin piedad, sino con compasión. Invitarles a buscar, por favor, el capítulo número 11 del Evangelio de Juan. Reitero, les invito a buscar el Evangelio de Juan en su capítulo 11. Vamos a leer los versículos 28 al 35. Esa porción de la Biblia relata una historia conmovedora, tierna, preciosa, increíble en algún sentido. Relata que Jesús lloró, que el Señor Todopoderoso, el que habría de resucitar unos momentos después a Lázaro, el que tiene poder para hacer eso, Él, nuestro Señor, lloró. Más aún vamos a leer ahora en el Evangelio algo que desearía que me identificase con el Señor. ¿Cuánta falta le hace al mundo entero este sentimiento de Jesús? Esta forma en que Jesús se aproximaba a las personas. Entonces, reitero, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 28 al 35. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Su hermano había fallecido, como sabemos, obviamente. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, fíjense la fe, la confianza y a la vez lo que incluye nuestra fe, un cierto reproche a Jesús. Le dice lo que seguramente su corazón está sintiendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y al ver también a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Nuestro Señor, el poderoso Hijo de Dios encarnado, el que murió en la cruz por mí, por usted, por cada persona, y resucitó, y es el glorioso Señor, en este momento lloró. Se estremeció en espíritu, se conmovió y lloró. Cuando
lee el Evangelio de punta a punta, descubre que esta experiencia de nuestro Señor, conmoviéndose por la situación de las personas en distintas necesidades, no es única. Muy por el contrario, Jesús tiene misericordia, compasión y encuentra que comparte su dolor con las personas más de una vez. En realidad es una nota distintiva. En realidad tendríamos que decir que es una de las más comunes. Es muy bueno describir a Jesús como el compasivo, Jesús como el misericordioso, como el movido a misericordia, como aquel que puede entristecerse junto a y en relación a los que sufren. En nuestra meditación del día de hoy, no solamente en la mañana, sino en la noche, utilizaremos el término compasión. El relato bíblico se vale de este término compasión, pero como dije, también utiliza otros para explicar esta reacción de Jesús frente a los que sufren: misericordia, tristeza o eventualmente, como digo, este término compasión. La compasión de Jesús se demuestra de muchas maneras. Una de ellas es la tristeza que le produce a Jesús nuestra dureza de corazón. Al curar al hombre de la mano seca, en el relato de Marcos capítulo 3, las personas le cuestionan por hacerlo en un día que para ellos era inapropiado. Jesús ve la dureza de ellos. El legalismo podía más que la compasión. Y Jesús se pone firme con esas personas tan duras, tan tercas. La Biblia los llama duros de corazón. Es el adjetivo que emplea el Nuevo Testamento. Y Jesús dice que se enoja con ellos, pero su enojo, en lugar de producirle algo malo, negativo o una contrapartida, entristece el corazón de nuestro Maestro. Lo que ellos hacían tan mal y con tanta dureza, al Maestro le produce tristeza. ¿Qué siente usted por las personas que hacen daño y que hacen mal, que tienen mal comportamiento? ¿Siente la compasión de Jesús por ellos? Esa es la enseñanza de nuestro Maestro. Su compasión testifica de la ternura de nuestro Señor. El Señor se encuentra con un leproso y el leproso hace una reacción extraordinaria con Jesús. Le ruega a Jesús, se pone de rodillas frente al Señor y le dice algo notable que debe ser modelo de cómo orar. Le dice: si quieres, Señor, si quieres, me puedes limpiar. Jesús le dijo: sí quiero. Pero no solamente hace eso. El texto bíblico dice que tuvo misericordia de él e hizo algo notable. Extendió su mano y tocó al enfermo. Ustedes saben que una de las cosas notables para los que son médicos, enfermeros o para los que hemos sido pacientes, es notable, es que seguramente cada día hay aparatos mejores que pueden servirnos para nuestra salud. Lo que bueno es cuando el profesional que me atiende me personaliza, me mira y me toca. Me toca. Aunque el aparato conecte con la asistencia más eficaz, es decir, se produce el contacto humano
entre el profesional y la persona. Jesús no tenía ningún aparato. Jesús era un ser humano con una compasión fantástica. Su compasión establece una prioridad por los otros, no por él solamente, por los otros. Él se había enterado del trágico fallecimiento de Juan el Bautista. ¿Recuerdan la relación de Juan el Bautista con Jesús? En ese entonces, no solamente él, sino sus propios discípulos estaban, dice el texto bíblico notable de Marcos 6, estaban sumamente sobrecargados, estaban cansados, estaban agotados. Ellos tenían la prioridad de estar donde había que estar también con Juan. Pero Jesús los ve y hace algo maravilloso. Buscan que ellos descansen. El texto bíblico utiliza esa expresión. No tenían tiempo de descansar y el Señor busca un lugar desértico. Pero en la búsqueda del lugar desértico, para consolar su propio dolor y para entender a los suyos, pasa algo notable. Centenares de personas llegan y Jesús los mira. ¿Saben cómo los mira? Con compasión, con misericordia. Y dice: están como ovejas sin pastor. No puedo dejar de atenderles. Y produce uno de los milagros, después leerlo con detenimiento, más impresionantes. La compasión mueve al acercamiento con las personas en necesidad. Jesús hace de la compasión algo central en su enseñanza, no algo periférico. La compasión no es un extra, no es una cosa superficial. La compasión es central al relato, a la enseñanza, a la vivencia de Jesús. Son célebres las parábolas de Jesús enseñando sobre la actitud que debemos tener con el prójimo. Y sobre todo, aquella parábola fantástica del buen samaritano, ¿se acuerdan? Donde Jesús dice: ¿quién fue el prójimo? ¿Qué caracteriza al prójimo ejemplar? ¿Quién muestra que es ser buen prójimo? Y por supuesto, los que estaban ahí entendían la enseñanza de Jesús, sabían cuál era la prioridad, y dijeron: el que fue movido a misericordia. Pero el que fue movido a misericordia es el enemigo. Él se bajó de su cabalgadura, él atendió al enemigo. Los religiosos, los compañeros de fórmula, estos estaban ocupados. El enemigo fue el buen prójimo porque fue movido a misericordia. Jesús le dice: es cierto, esa es mi enseñanza. ¿Sabes qué te falta? Hacer lo mismo. Si sos cristiano, hacer lo mismo. Si querés seguir la enseñanza de Jesús, haz lo mismo. A tu enemigo, véndale las heridas. Qué notable maestro tenemos. Qué notable maestro. ¿Cuánto me falta a mí para hacer eso? ¿A usted? La compasión mueve a las mejores acciones, no a las acciones terribles que nos sanan. Hay un relato tremendo. Jesús está contando de un padre que tuvo una experiencia muy traumática, muy dolorosa. Uno de los hijos le pide la herencia y la despilfarra. ¿Se acuerdan?
y llega a una situación calamitosa. Descubre que los jornaleros están comiendo mejor que su padre. Vuelve a su casa. Y el relato bíblico produce una escena tremenda. ¿Saben qué hace el padre? Al ver que el que despilfarró todo, al ver que el que se comparó todo mal, vuelve, sana heridas, repara heridas. Dice el texto bíblico, corre hacia su hijo y movido a misericordia, movido a compasión, lo abraza y lo besa. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Pero el relato sigue y fíjense cómo, movidos por la misericordia, Jesús quiere enseñarnos que las amistades más crueles, que las grietas más grandes, que las dificultades más imposibles se sanan con compasión, no con dureza, no sin piedad, sino con compasión. Jesús, por compasión, sana a muchas personas, y entre ellos sana a una persona a la que le dice: ahora vete y ve a tu casa y a los tuyos, y tu misión es contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, cómo ha tenido compasión de ti. ¿Usted reparó algunas veces en la compasión que el Señor tuvo con usted? ¿Con la paciencia que el Señor tiene conmigo? ¿Con las veces que el Señor ha tenido que trabajar en usted? ¿Sí? ¿Ha sido compasivo de la misma manera con nosotros? ¿Qué enseñanza deja Jesús? Pero déjenme cerrar con algo tremendamente teológico que enseña la epístola a los Hebreos. Dice esta famosa epístola, y esto nos vincula con la cena que ahora vamos a tener: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, miren, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, claro que sin pecado. Y miren lo que dice ahora el texto: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¡Qué notable! ¡Qué fantástico! El Señor luchó con las tentaciones él mismo. Y el que sabe lo que es luchar con las tentaciones, él es sumo sacerdote. Porque, dice el texto, entiende cabalmente lo que es eso. Ustedes y yo luchamos a diario con las tentaciones, ¿verdad? No parecen muy resueltos. Al menos yo debo testificar que me cuesta. Las tentaciones a veces parecen muy groseras, a veces esas no las tengo. Tengo algunas más graves, son más sutiles, más profundas, quieren incorporarse a mi manera de ser, de pensar: el egoísmo, el exclusivismo, el enojo que nos cierra, que no se ve a veces tanto. No parece una tentación de aquellas tan groseras. ¿Cuánto tienta, no? ¿Cuánto domina? El Señor es mi sumo sacerdote. Él me puede entender. Y solo cuando actúo apelando a su compasión, es el perdón de Él el que enternece mi propio corazón. Que Dios nos haga ser personas compasivas. Compasivas
o compasión es una palabra bella, bella. Quiere decir nada menos que tener un sentimiento que pueda estar al lado del otro. ¿Sabe cuál es uno de los pecados contemporáneos más terribles que causa estrago? La apatía. Lo contrario de la compasión es que no sintamos nada. No sintamos nada por gente corrupta. El sentimiento no es el odio, sino buscar al que es Señor de los señores, porque si no es por su ternura y por su costado herido, que derrama sangre salvadora, nadie va a cambiar su pecado. Solamente la sangre preciosa de Cristo, derramada con compasión por los pecadores, es lo que hace perdonar los pecados. ¿Lo creen así? Así que muchas personas caídas, necesitadas, lo que quieren encontrarse es con Jesús y su compasión, para que Él les haga nuevas criaturas y para que los corazones de piedra, insensibles, capaces de hacer la maldad que hacen, sean derrotadas por la ternura poderosa de nuestro Señor. Cambian el chip que mete la sociedad. La ternura de Jesús es poder. La fortaleza, ¿se acuerdan de la palabra? De los que se suponen fuertes, es debilidad. Y cuando está exenta de ternura, es crueldad, es salvajismo. La gente reparará sus heridas por el corazón salvador de nuestro Maestro. Y aguarda el Señor que les cuentes de cómo Él, estando vos y yo, nosotros en pecado, déjenme convidarles a participar de la mesa del Señor. Ayer escuchaba el testimonio de alguien que narró el origen de un coro precioso. Me hubiera gustado cantarlo, pero no es el momento. El coro dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. ¿Se acuerdan de ese coro? Ayer escuché que el compositor llega un día a su casa y encuentra un cartel que decía: ya no quiero ser tu compañera, desde ahora vas a seguir sola. Me voy. Y quebrantado por su situación tan angustiante, este músico, este hombre de Dios, en otro momento se sienta al piano y el Señor le envía esta canción: nadie pudo amarte como Cristo. Su amistad es incomparable.